En este vídeo introduciremos un nuevo concepto que permite conocer mejor a una función, las discontinuidades. Una discontinuidad de una función f de x, o si queremos, f presenta una discontinuidad en x sub 0 perteneciente a R, si en este valor se tiene que el límite cuando x tiende a x sub 0 f de x, que en dicho valor se puede calcular, pero podría ocurrir que no fuera un número real, no coincide con la imagen. Pudiendo ser esto así, porque x sub 0 no pertenece al dominio de f. Así, puede ocurrir que se tenga una discontinuidad en un punto que no esté en el dominio. No así en el caso de continuidad, donde para empezar a hablar de continuidad, el punto tiene que estar en el dominio. Bueno, pues podemos clasificar las discontinuidades en los siguientes tipos. El primer tipo se llaman las discontinuidades evitables. Y se llaman así porque realizando una ligera modificación, o sea, definiendo una imagen o bien cambiando una imagen, pues puede evitarse esta discontinuidad. Bueno, pues las discontinuidades evitables son puntos donde existe el límite. Y con lo de existir el límite nos referimos a que calculas el límite y te da un número real. ¿Sí? X sub 0, punto de discontinuidad de una función f de x, donde la discontinuidad es evitable. Esto ocurre si solo si, siendo como digo un punto de discontinuidad, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es un número real. Por tanto, esta discontinuidad evitable va a ocurrir cuando la imagen en x sub 0 no exista, o si existe, porque x sub 0 está en el dominio, no coincide con ese límite. Recordamos del concepto de límite que intuitivamente el límite es lo que debería de valer una función. Y una función es continua en un punto cuando vale lo que debe de valer. Segundo tipo es la discontinuidad inevitable de salto finito, y en estos casos lo que ocurre es que existen los límites laterales en el punto donde se presenta esta discontinuidad,
pero son diferentes. Con existir, como digo, es que te dan como resultado un número real. Finalmente, tercer tipo de discontinuidades es la discontinuidad inevitable de salto infinito. Y aquí lo que ocurre es que algún lateral o los dos o el límite es infinito. O sea, con que exista algún lateral donde el límite sea infinito, automáticamente se tiene una discontinuidad inevitable de salto infinito. Vuelvo a incidir en el hecho que, al contrario que en la continuidad, para las discontinuidades puede ocurrir que el punto en cuestión no esté en el dominio. Y bueno, vamos a ver ejemplos donde ilustramos cada uno de estos tipos de discontinuidad. Y en el primer ejemplo, pues consideramos la función f de x igual a x al cuadrado menos 9 partido de x cuadrado menos 5x más 6. Como sabes, esto es una función continua porque es un cociente de polinomios. Evidentemente, continuidad se habla en el dominio. Entonces, para estudiar la discontinuidad, pues vamos a calcular el dominio. Ya sabes que es, al ser un cociente de polinomios, r menos los valores que anulan al denominador. Si tú igualas el denominador a 0, esto es una ecuación de segundo grado y te queda que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c partido de 2 por a, que te queda 5 más menos raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado es 25, menos 4 por 1 por 6 que es 24, 25 menos 24, 1, raíz cuadrada de 1, 1, partido 2 por 1, que es 2. De aquí obtienes dos soluciones, con más 5 más 1 partido por 2, con menos 5 menos 1 partido por 2. Arriba 6 partido por 2, que es 3, abajo 5 menos 1, que es 4, partido de 2, que es 2. Luego el dominio de f es R, excepto el 2 y el 3. Siempre se tiene que en los puntos donde la función es continua, automáticamente no se tiene discontinuidad. Entonces, vamos a analizar en los casos que no están en el dominio. Bueno, solamente en eso, porque como sabemos esta función es continua, luego en todos los puntos del dominio lo es. Entonces, vamos a estudiar en x igual a 2 y en x igual a 3. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el límite. Ya sabemos que la imagen no podemos calcularla porque la función no está definida en 2 o en 3 al no estar en el dominio. Entonces, si calculamos el límite cuando x tiende a 2 de f de x, esto sería el límite cuando x tiende a 2 y sustituimos en la expresión de la función x cuadrado menos 9 partido de x cuadrado menos 5x más 6. Y bueno, como tenemos una función continua, pues sustituimos. Esto quedaría arriba 2 al cuadrado menos 9, abajo 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6. Obviamente va a haber problemas porque al ser un valor que no está en el dominio va a anular el denominador. Arriba tenemos 2 al cuadrado que es 4 menos 9, abajo 2 al cuadrado que es 4 menos 10 más 6. Y esto te queda 4 menos 9 menos 5 partido 4 menos 10 menos 6 más 6, 0. En definitiva, esto es infinito. Bueno, ahora si quisiéramos dar una información ampliada, pues calcularemos los límites laterales. Esto nos serviría, pues por ejemplo, para la representación gráfica. Pero nosotros queremos estudiar si hay discontinuidad y de qué tipo. Entonces observa que al calcular el límite te da infinito, luego no te da un número
real y por lo tanto tenemos una discontinuidad. Y como el límite está dado infinito, pues los dos laterales van a ser infinitos, por lo menos algunos infinitos, y entonces tenemos una discontinuidad inevitable de salto infinito. Bueno, directamente podemos afirmar que es una discontinuidad sin hacer nada, porque al no estar en el dominio, pues la imagen no te va a dar lo mismo que el límite, porque la imagen no existe, no se cumple esa condición. Bueno, pasamos al límite cuando x tiende a 3 de f de x. Sabemos que es una discontinuidad. Y entonces aquí, pues, tendríamos el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 9 partido de x cuadrado menos 5x más 6. Te queda 3 al cuadrado menos 9 partido 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6. Te queda, si sustituyes, hazlo, 0 partido 0. Entonces, para calcular este límite ya sabes que tienes que factorizar. Para ello puedes hacer Ruffini. Bueno, arriba directamente x cuadrado menos 9 es x cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces, eso es una diferencia cuadrada, suma por diferencia. X más 3 por x menos 3. En cuanto a abajo, x cuadrado menos 5x más 6, hacemos Ruffini. En el valor al que tiende el límite, que es 3, tendríamos 1x al cuadrado menos 5x más 6, bajamos el 1, 3 por 1 es 3, menos 5 más 3 menos 2, 3 por menos 2 menos 6, 6 menos 6, 0. Luego abajo tendríamos x menos 3 por 1x menos 2. Este y este se va, y entonces obtenemos el límite cuando x tiende a 3 de una función continua, como x más 3 partido de x menos 2, a ser un cociente de polinomios, y aquí al sustituir pues se obtiene 3 más 3 partido 3 menos 2. 3 más 3 es 6, partido 3 menos 2, que es 1. 6 entre 1, 6. Luego, existe el límite. Así. Existe el límite en x igual a 3. Existe el límite es que te da un resultado, un número real. Por lo tanto, como existe el límite, en x igual a 3, f presenta una discontinuidad evitable, porque existe el límite. Y al decir que es evitable, es que se puede evitar en x igual a 3. ¿Y cómo se puede evitar la discontinuidad en x igual a 3? Se puede evitar definiendo una nueva función que es prácticamente la f, excepto en un punto, le ponemos un gorrillo ahí para diferenciarla de la f, pero que está asociada a la f, que valdría lo mismo vamos a poner aquí si x es distinto de 3, porque vamos a definirla para x igual a 3. Porque esa expresión no la define en x igual a 3 porque anula el denominador. Y vale. ¿Cuánto vale? Pues lo que tiene que valer una función. Una cosa es lo que vale y otra cosa es lo que debe valer. Y lo que debe valer siempre es el límite para que todo haya funcionado de forma lógica. Entonces, que vale 6, que es el límite que nos ha dado cuando x tiende a 3 de f de x, eso lo tiene que valer si x es igual a 3. Con esto, definiendo esto, añadiendo esto, evitas la discontinuidad en x igual a 3. Como ves, en este ejemplo han aparecido dos discontinuidades. En primer lugar, una discontinuidad inevitable de salto infinito, y en segundo lugar ha aparecido una discontinuidad evitable, que hemos evitado definiendo una nueva función de la forma que lo hemos hecho. Y bueno, vamos a por un segundo ejemplo.
En el segundo ejemplo, pues vamos a considerar una función partida. X menos 2 si x es menor o igual que menos 1, menos 5x menos 8 si menos 1 menor que x, menor o igual que menos 3, menor o igual que 3 quiero decir, y x cuadrado más 2 si x es mayor que 3. Mira, una propiedad que satisface la continuidad en un punto es que es local. ¿Qué significa esto? Que solo interesa para la continuidad en un punto lo que ocurre muy cerca de ese punto. ¿Y qué significa muy cerca? Tan cerca como tú quieras, pero que sea un alrededor de ese punto por todas partes. En este caso, por la izquierda y por la derecha. Nuestra función viene definida a trozos. Tenemos por una parte que hasta llegar a menos 1, la función viene definida por x menos 2. Desde 1 hasta 3, la expresión de la función es menos 5x menos 8. Y a partir de 3 es x al cuadrado más 2. En el menos 1, el igual, se da la expresión de arriba, vale x menos 2, o sea, sustituimos en x menos 2. Solo indicamos con esa flecha. Y en el 3, el igual está aquí. Bueno, es menos 5x menos 8. La parte izquierda. ¿Qué quiere decir eso que acabo de citar hace un momento sobre que la continuidad en un punto es local? Imagínate que cogemos un valor más pequeño que menos 1. Este de aquí. Observa que encuentro un alrededor de ese punto donde yo, para calcular límites, como en este punto para calcular un límite, digo, ¿a qué se aproxima la función cuando la x se aproxima a este punto mucho sin llegar a él? Aproximarse mucho es estar dentro de este trozo. Aproximarse mucho es estar dentro de cualquier alrededor, por muy pequeño que lo cojas. Luego, al calcular el límite, yo me puedo basar solo en este trocito de aquí. Y en ese trocito de aquí, la función vale x menos 2, que es continua al ser un polinomio. En ese trozo de ahí, yo hago como un zoom y solo veo x menos 2. La función vale x menos 2. ¿Qué más da que a partir de menos 1 valga menos 5x menos 8 o a partir de 3x cuadrado más 2 si yo en ese alrededor, siempre un alrededor por las dos partes, solo veo x menos 2? Luego, la función para cualquier valor más pequeño que menos 1 es continua. Lo mismo ocurre para cualquier valor que está entre menos 1 y 3. Imagínate que cojo uno de aquí que está muy pegado. Pues tú te coges un alrededor. Claro, tienes que afinar por la parte derecha, pero lo importante es evitar pasarte del 3, porque entonces cambia de expresión y la has fastidiado, pero hasta llegar ese alrededor, si no llegas a 3, que siempre lo logras, siempre escoger por la parte derecha que esa distancia de ese alrededor sea más pequeña que la distancia al 3, pues la función vale menos 5x menos 8, no ves otra cosa que es una función continua al ser un polinomio. Y lo mismo ocurre para los valores más grandes que 3. Por lo tanto, para todo valor más pequeño que menos 1, para todo valor que está entre menos 1 y 3, y para todo valor que es más grande que 3, la función es continua. Si quieres lo escribimos. Si a es un valor que es más pequeño que menos 1, f es continua
en A, ya que existe un alrededor se llama en matemáticas un entorno, donde en dicho entorno la función vale x menos 2, que es continua al ser un polinomio. Si coges un valor a que esté entre menos 1 y 3, por lo mismo, f es continua en A, ya que existe un entorno de A, como ves es copia y pega, donde en dicho entorno la función vale, en este caso ahora hay que variar menos 5x menos 8, que es lo que toma la función entre menos 1 y 3, que es continua al ser un polinomio. Y lo mismo ocurriría si A es mayor que 3. F es continuo en A, ya que si tomas un A de ese intervalo tan pequeño como sea, encuentras un alrededor por la izquierda y por la derecha, de forma que en ese alrededor, ya lo coges con cuidado y con precisión, la función vale x cuadrado más 2, que es continua al ser un polinomio. Vale x cuadrado más 2, que es continua al ser un polinomio. Bueno, ya sabes lo que van ahí en los puntos suspensivos. Entonces, los únicos valores donde nos tocaría ahora analizar la continuidad serían en menos 1 y en 3. Y en esos valores es donde la función podría presentar discontinuidades. Entonces, vamos allá. Voy a borrar esto, así que si quieres repasarlo, pulsa pausa. Ya sabes que esto es como si estuviera, pero ahora voy a estudiar la continuidad ahí. Bueno, ¿qué ocurre en esos valores? Pues en menos 1 y en 3 el problema que hay es que los entornos, pues inmediatamente son alrededores por la parte izquierda y por la parte derecha. Por la parte izquierda vas a tener una expresión, por la parte derecha vas a tener otra, y entonces no te va a servir esta argumentación que acabamos de dar. Y con funciones partidas, la cuestión son los límites laterales. Vamos a limpiar esto un poquito. Esto estaba bien. Bueno, en x igual a menos 1. Entonces, como digo, bueno, yo sé que a veces no se escribe esto que acabo de decir anteriormente, pero es necesario, son matemáticas y hay que razonar por qué en esos valores es continua la función. No es porque sí, ya está. Hay que razonar por qué. Porque involucra el concepto de límite. El límite es aproximarte mucho al punto, y si te aproximas mucho al punto, pues puedes tomar un alrededor tan pequeño como quieras del punto. Un alrededor donde la función, si puedes lograr que tome solo una expresión, pues ya tienes garantizada la continuidad. Bueno, en x igual a menos 1, pues lo que se hace es la imagen y los límites. Bueno, aquí no podemos asegurar todavía que la función sea discontinua. Bueno, en la imagen en menos 1, pues es sustituir. Aquí observa que el igual lo tienes en la de arriba. Bueno, la flechita aquí hacia menos 1 hacia la izquierda, sustituirías en x menos 2. Entonces en x menos 2, donde pone x pones menos 1 menos 2, que es menos 3.
los límites laterales de f de x, límite por la izquierda, te aproximas a menos 1 por la izquierda. Por lo tanto, por la izquierda, la expresión que toma es x menos 2. Muy, muy cerca de menos 1, claro, la expresión es x menos 2. Observa que lo que vale en menos 1 para los límites o los límites laterales, pues te da igual. Entonces esto sería el límite cuando x tiende a menos 1, ya te olvidas si quieres de la menos por la izquierda porque ya tomas la expresión adecuada, x menos 2. Y esto te queda menos 1 menos 2, que es igual a menos 3. Y el límite por la derecha, límite cuando x tiende a menos 1, por la derecha te aproximas mucho, mucho menos 1 por valores mayores, menos 5x menos 8 es la expresión. Y esto, si quieres, puedes poner aquí paréntesis. Y esto sería menos 5 por menos 1, menos 8. Te queda 5 menos 8, que es menos 3. Como ves, coinciden los dos límites laterales. Esto lo que implica es que existe el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, al coincidir los dos laterales es el valor común, que es menos 3, y como f de menos 1 también te da menos 3, pues lo que decíamos, esto implica que f es continua en x igual a menos 3, y por lo tanto se tiene que, siempre que tengas un punto donde la función es continua, pues no aparece una discontinuidad. Así, en x igual a menos 1, perdón, en menos 1, de hecho menos 3 es el resultado del límite, es en menos 1. F no presenta una discontinuidad. Bueno, pues repásalo, porque yo voy a borrar para ahora estudiar en x igual a 3, así que pulsa pausa si quieres ir copiando o repasando. Y voy a borrar. Ahora llegó x igual a 3. Bueno, esos errores que se cometen, igual que en pizarra, pues están muy bien, porque como tú te has dado cuenta, pues dices, vaya, se ha equivocado el profe. Y eso te da moral. Dices, soy más listo que el profe. Bueno, vamos a ver. F de 3 y los límites laterales. Esto es porque eso es una función partida, ¿eh? Claro, se estudian los límites laterales en una función partida porque dependiendo de por dónde te aproximes al punto en cuestión, pues la expresión a considerar es una u otra. Bueno, f de 3, ya sabes, en x igual a 3, la función, la flecha va hacia la izquierda, toma la expresión menos 5x menos 8. Entonces, menos 5 por x vale 3, menos 8. Te quedaría menos 5 por 3, que es 15, menos 8, menos 15 menos 8, menos 23. Ahora el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, si nos aproximamos por la izquierda, muy cerca de 3, la expresión es menos 5x menos 8, sería el límite cuando x tiende a 3, de la expresión menos 5x menos 8, sustituimos, al ser una función continua del polinomio, la x por 3. Te quedaría 5 por 3, que es 15, con menos 15, menos 8, menos 23. Y en 3 por la derecha, pues, esto sería el límite cuando x tiende a 3, de cuando te aproximas por la derecha, la expresión que toma es x cuadrado más 2. Entonces, como x cuadrado más 2 es una función continua, al ser un polinomio, sustituimos 3 al cuadrado más 2, que es 9, más 2, que es 11. Y como ves,
esto es distinto de esto, entonces se deduciría que no existe el límite y por lo tanto la función no es continua. Y como sabes, en este caso pues se tendría una discontinuidad. En x igual a 3 se tiene una discontinuidad como existen los laterales, o sea, tienen números reales, pero son distintos, inevitable de salto finito. Y con esto acabamos el estudio de la continuidad y también de la clasificación de las discontinuidades de esta función. Como ves, en el ejemplo 1 y 2 han aparecido todos los tipos de discontinuidades que hemos presentado.